El título del sermón es la humildad y la justificación. La verdad es que luché mucho con este pasaje porque, si se dieron cuenta, el culto estaba enfocado en la oración. Y luché con este pasaje porque la verdad es que este pasaje, sí es verdad que me habla de la oración. El Señor Jesús usa esta parte de la oración como una ilustración a lo que Él quiere hablar, a lo que Él quiere enseñar. Y lo que Él está enseñando en este pasaje es la humildad y la justificación. Así que yo no puedo imponer mis pensamientos al texto, sino todo lo contrario. El texto es el que tiene que guiar el pensamiento. Así que esta mañana vamos a hablar de la humildad y la justificación. ¿Y qué es la justificación? La justificación es la declaración que hace Dios acerca de una persona pecadora y Él la declara justa y aceptable delante de Él. ¿Se entiende? Justificación. El Señor ve a una persona y Él decide si la declara justa o no. Y de acuerdo a lo que vamos a ver en este sermón, es como el Señor declara justa y aceptable a una persona delante de Él. Al ver el mundo de hoy, donde la autoestima y la confianza en uno mismo son altamente valorados estos conceptos, y de hecho se han escrito muchos libros, hay programas, uno ve en las redes sociales acerca de la confianza, el autoestima. Nos explican cómo elevar nuestra autoestima y esta confianza en uno mismo. La autoestima se define como la valoración que tenemos de nosotros mismos, incluyendo nuestra capacidad para enfrentar situaciones complejas, situaciones adversas. Y esta filosofía enseña que para alcanzar un mayor bienestar y una mejor calidad de vida, son esenciales cultivar estos valores de autoestima y confianza en uno mismo. Tú puedes, si lo propones, tú puedes. Eres capaz, tú eres el mejor, por lo tanto tú puedes. El Señor Jesús nos presenta esta parábola que va en contra de esta filosofía y desafía nuestra forma de pensar. En este pasaje de Lucas 18 nos muestra a dos personas que tienen diferentes grados de valorarse, diferentes valoraciones de ellos mismos. El fariseo tiene una autoestima muy elevada y se siente justificado frente a Dios. Es autosuficiente, por lo tanto siente que es mejor que los demás. Y por el contrario, el publicano tiene al parecer una autoestima baja y es por eso que pide al Señor misericordia para ser justificado por Él. En este pasaje el Señor Jesús nos muestra que la verdadera justificación no viene de nuestra propia justicia ni autoestima, sino en reconocer con humildad de corazón nuestra gran necesidad de Dios. Y es por esta razón que venimos a Cristo, porque por la obra de Jesucristo en la cruz es que nosotros somos justificados. No somos justificados por practicar una religión, por ser religiosos. La religión puede ser un arma peligrosa. Los religiosos piensan que pueden acercarse a Dios creyendo que cumpliendo religiosamente ciertos ritos, ciertas costumbres, ciertas tradiciones, serán finalmente justificados delante de Dios por sus acciones. Y que se merecen el cielo porque son buenas personas. La religión está basada más en lo que el hombre puede hacer, más que en lo que Dios puede hacer en el hombre. Los religiosos piensan que logran ganarse el reconocimiento de Dios por sus acciones propias, por dar limosnas, por siendo moralmente correctos, por ser buenas personas. En otras palabras, la religión nos lleva a la autojustificación, a la autosuficiencia. Y esto nos conduce a la soberbia, a ser soberbios. En esta parábola, el Señor Jesús nos muestra el peligro de autojustificarse. Y lo que realmente importa es la humildad, es la fe en Dios. Es a través de, en este trozo de la Escritura, el Señor nos invita
a examinar nuestra vida, a examinarnos nosotros mismos. ¿Cómo podemos ser justificados delante de Dios? ¿Qué debemos hacer para ser aceptados delante de Él? Bueno, en este pasaje el Señor Jesús nos presenta una respuesta sorprendente, pero también una respuesta desafiante. Es que la justificación no viene de nuestras propias obras, no viene de nuestra justicia, sino viene de un corazón humilde y de la fe en Jesucristo. El Señor Jesús viene enseñando de la oración y la humildad en el pasaje anterior, en el mismo capítulo 18, del versículo del 1 al 8, y habla de la parábola de la viuda y el juez injusto, que enseña acerca de la perseverancia en la oración. Y en el mismo pasaje, el capítulo 18, versos del 15 al 17, Jesús habla sobre Jesús y los niños, donde Jesús enseña sobre la importancia de la fe y la humildad en la relación con Dios. Y en este pasaje, del verso 9 al 14, el Señor Jesús nos habla sobre la importancia de la humildad, la dependencia de Dios en la oración y cómo la justificación viene de la fe y no de las obras. En el versículo 9 y 10 se nos dice que por causa de los que se consideraban justos y menospreciaban a los demás, es que el Señor Jesús cuenta esta parábola sobre dos hombres que llegan a orar al templo, un fariseo y un publicano. El fariseo era un miembro de un grupo religioso judío y ellos se enfocaban en cumplir estrictamente la ley de Dios y las tradiciones judías. Eran muy apegados a las leyes y a las tradiciones judías. Un publicano es un cobrador de impuestos y ellos se encargaban de recaudar los impuestos que el pueblo judío debía pagar al imperio romano. Por lo tanto, ellos eran vistos por sus mismos hermanos, por el mismo pueblo judío, eran vistos como traidores y pecadores, y que por ningún motivo ellos tendrían perdón de Dios. Eran menospreciados por el trabajo que desarrollaban. Cada vez que el Señor Jesús tenía la oportunidad, ponía al descubierto la incredulidad de los fariseos, quienes se creían justos por sus méritos y que alcanzaban entonces el favor de Dios por los ritos que practicaban y por todas estas obras que ellos hacían. En una oportunidad el Señor Jesús los describió como deudores en quiebra que no tenían cómo pagar esta deuda a Dios, no podían pagarle a Dios lo que le debían. En otro pasaje los describió como hijos orgullosos de su obediencia a la ley, pero despreocupados por las necesidades de otros. En otro pasaje el Señor Jesús los describió como sepulcros blanqueados, o sea, hermosos por fuera, pero podridos por dentro. Lo triste es que los fariseos estaban completamente engañados y pensaban a pie firme que ellos tenían la razón y quien estaba equivocado era el Señor Jesús. El fariseo de este pasaje se engaña en cuanto a la forma de su oración, porque oraba consigo mismo. Esto quiere decir que el fundamento de su oración no era Dios, sino era Él, era lo que Él hacía. Y lo decía a Dios y en el fondo le decía a todos los que podían escuchar cuán bueno era Él, lo bueno que era Él, lo extremadamente bueno que Él era. Y los fariseos usaban la oración como un medio público de lograr reconocimiento. Se glorificaban a sí mismos, pero no con el fin de glorificar a Dios, porque buscaban su propia gloria. Y es por eso que en Mateo 6:5 el Señor dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Algunas personas, especialmente los líderes religiosos de aquel tiempo, querían que se les viera como santos. Y la oración pública era una manera que empleaban para lograr este objetivo, para que la gente los viera que eran sumamente santos. Pero el Señor Jesús vio más allá de su justicia propia.
y enseñó que la esencia de la oración no radica en lo que se dice, ni en cómo se dice, ni en dónde se dice, sino que radica en la comunicación y en la comunión con Dios. Por supuesto que es válido orar en público, pero orar para ser vistos, para crear una impresión de cuán bueno soy, es una indicación que nuestra motivación verdadera no es la gloria a Dios, sino es reconocernos a nosotros mismos. Y el Señor Jesús no critica la oración pública. Nosotros oramos en público, hacemos una oración pública, pero sí condena la oración pretenciosa, la oración ostentosa, cuyo propósito es más llamar la atención de las personas que honrar al Señor. El versículo 11 y 12 nos habla del problema de autojustificarse. Y el problema de autojustificarse es que nos lleva a una ceguera espiritual. Y este fariseo, al orar así, se engañaba a él mismo porque pensaba que era aceptado por Dios. Él lo creía, debido a lo que él hacía o a lo que dejaba de hacer. Por costumbre, los judíos ayunaban una vez al año, en el día llamado el día de la expiación. Este día es donde se hacían los sacrificios de animales y el sacerdote entraba una vez al año allí en el lugar santísimo exhibiendo la sangre de este animal sacrificado para perdón de pecados del pueblo, la muerte de un ser inocente, para perdonar los pecados de todo el pueblo. Y este día era también el día del ayuno y el día de la oración pública. Pero este no era este día especial. Este día en que están estas dos personas orando no era aquel día, sino que ambos hombres fueron al templo a orar, a hacer su devocional. Y dice este fariseo que ayunaba 2 veces por semana. O sea, él no lo hacía una vez al año como el común de los judíos lo hacía. Él era mucho más excelente, lo hacía 2 veces a la semana, no una vez al año como todos. Dice que él daba el diezmo de todo lo que tenía, por lo que creía ser mejor que todos los demás. Incluso que este pobre cobrador de impuestos, que también estaba allí en el templo orando. Este fariseo tenía un exceso de autoconfianza, o sea, tenía su autoestima muy alta al presentarse de esta manera a Dios. Se apoya en su propia justicia y creía equivocadamente ser justificado delante de Dios por los rituales que practicaba y por las cosas que él hacía. Es como si dijera: Señor, tú estás en deuda conmigo por lo bueno que yo soy. Esa es la impresión que está dando. Cuando las personas se basan en este sistema de méritos para alcanzar el favor de Dios, esto conduce al orgullo religioso. El fariseo en su oración, y si es que se puede llamar oración, le da gracias a Dios, pero no lo hace para glorificar a Dios. No le da gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en él, sino que él le da gracias a Dios por lo que él ha hecho por Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Cómo te ves tú? ¿Te sientes que has alcanzado el favor de Dios por lo bueno, por lo justo que eres delante de Él? ¿Por las cosas que haces o por las cosas que has dejado de hacer? ¿Te sientes justo por eso? ¿Porque regularmente te levantas temprano a orar? ¿O porque vienes a la iglesia cada domingo? ¿Porque cada mes traes tus diezmos, tus ofrendas de amor? ¿Sientes que has alcanzado el favor de Dios por lo que haces? ¿Porque ayudas a los demás? ¿Porque ayudas a las personas? ¿Tú dices ser buena persona? ¿Crees que estás justificado por eso? ¿O acaso crees que por las capacidades que has adquirido eres mejor que los demás? ¿Sientes que eres mejor que la persona que recién está llegando al Evangelio? ¿O incluso te crees mejor que los que están afuera y no tienen a Cristo? ¿Tienes ese orgullo religioso de creerte mejor? Si hemos creído esto,
definitivamente estamos equivocados, estamos errados. Así que creemos que hemos alcanzado el favor de Dios y que somos buenas personas y que somos justas por todas las cosas que nosotros hacemos. Estamos muy equivocados. Jamás seremos justificados por lo que hacemos. No hay forma en que podamos pagar a Dios la deuda que nosotros tenemos con Él, por nosotros mismos. No tenemos forma de pagar a Dios, sino que el que Dios nos llame justo es solamente por su gracia, es solamente por la obra de Jesucristo en la cruz. Porque como dije, ya no hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Si así fuese, en vano vino Cristo a morir por los pecadores. En el versículo 13 vemos que la humildad nos guía a la justificación. La humildad en reconocer nuestras falencias, en reconocer nuestros pecados y el reconocimiento de nuestra gran necesidad de Dios es la que nos lleva a que el Señor nos declare entonces justo ante Él. No es por nuestras méritos, no es por nuestras obras, sino es por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Este fariseo oraba orgullosamente. La arrogancia había llenado su corazón y se jactaba de lo bueno que él era. Se engrandecía por lo bueno que él se creía ser. Pero el publicano, este cobrador de impuestos, rechazado incluso por sus propios hermanos, él se golpea el pecho porque reconocía dónde estaba su mayor problema. Y él reconocía que su mayor problema estaba acá en el corazón. Y clama a Dios por misericordia. Él se dio cuenta de la enormidad de sus pecados. En contraste, el fariseo ignoraba lo que estaba dentro de su propio corazón. Una montaña de orgullo del fariseo lo condenó, pero la humildad de este cobrador de impuestos lo salvó. El fariseo oraba con arrogancia. Su oración no iba más allá de sí mismo. Aunque su oración estuviese dirigida a Dios, ni siquiera era una oración, solo se estaba jactando de lo que hacía. Estaba alardeando de sus acciones. Se colocó en una posición mucho más elevada que el publicano. Y declara en su oración no tener necesidad de nada, sin darse cuenta que tenía una gran necesidad espiritual, muy grande. Tenía un vacío espiritual dentro de sí. Espiritualmente estaba quebrado, pero no lograba ver esta necesidad, porque el resplandor de su propio orgullo lo estaba cegando, lo había cegado por completo. Este publicano oraba en voz baja, en voz bajita, y ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo porque se sentía indigno. Estaba en un rinconcito por allá lejos, pero su corazón estaba cerca del Señor. La humildad es un requisito tanto para llegar a ser justificados por el Señor como para que nuestras oraciones sean escuchadas por el Señor. El reconocer que se es pecador y sentirse pecador es una muestra de humildad. Si usted tiene un corazón orgulloso, no espere que Dios conteste su oración. Es más, ni siquiera la va a escuchar. Si eres orgulloso y altivo, estás perdiendo tu tiempo orando al Señor. Hay personas que se sienten que no son pecadores. Eso es tener la autoestima muy alta. Eso es autojustificarse. Es creerse justos por sus propios méritos. En una oportunidad yo estaba conversando con una persona y él, al saber mi testimonio y todas las barbaridades que yo había hecho lejos de Cristo, me dice: bueno, yo la verdad no soy tan pecador como usted. Desde niño yo siempre he venido a la iglesia,
Así que no tengo pecados tan grandes de los cuales debo arrepentirme. Bueno, eso es precisamente autojustificarse. Eso es precisamente orgullo. Porque la Biblia me dice que no hay nadie justo, nadie que haga lo bueno, nadie que busque a Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores empedernidos que necesitamos la gracia de Dios para recibir su perdón. Creer que no tienes pecados grandes y que no necesitas arrepentirte tanto es que tienes una autoestima muy elevada. Y debes tener cuidado, porque puedes ser rechazado por Dios y eso sí que es terrible. Quizás no hayas adulterado nunca. Nunca has engañado a tu esposo o a tu esposa. Pero si ya miraste con deseo a alguien, ya has adulterado en tu corazón. Entonces eres pecador y necesitas arrepentirte. No eres justo. Debes confesar tu pecado a Dios. Tal vez no hayas matado a nadie, pero despreciaste a tu hermano. Y 1 de Juan 1, del 3 al 15 nos dice: todo aquel que desprecia a su hermano es homicida. Eres pecador y necesitas el perdón de Dios. Quizás amas más tu trabajo que a tu familia, y a tu familia la amas también. Pero no has amado al Señor con todo tu corazón. No has amado al Señor con toda tu mente. No has amado a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eres pecador y necesitas que el Señor te perdone. El haber permanecido toda una vida en la iglesia no significa que el Señor te haya justificado. En cambio, reconocer con humildad de corazón que se es pecador y que no mereces su gracia y no mereces el perdón de Dios, es que puedes ser considerado justo por el Señor. Venir a los pies de Cristo, arrepentido, con corazón sincero. Esto hará que el Señor derrame toda su gracia y te declare justo. Gloria a Dios. Si siempre has estado en la iglesia y has vivido una vida de arrepentimiento continuo, entonces sí eres declarado justo. Gloria al Señor. Pero si has vivido una vida lejos de Dios y hace poco has llegado a los pies de Cristo con arrepentimiento y con fe, eres igualmente declarado justo, porque te has arrepentido de tus pecados. Porque todo aquel que se acerca a Cristo con humildad de corazón, reconociendo sus falencias, reconociendo que es indigno, el Señor no nos rechaza. La humildad de corazón nos guía a Cristo. Entonces Dios nos declara justos y aceptables delante de Él. El versículo 14, la fe y la humildad son requisitos para la justificación. Este cobrador de impuestos, rechazado por su pueblo, fue justificado por Dios debido a su humildad y su arrepentimiento sincero. El fariseo, confiando en su autojusticia y por su arrogancia, perdió la posibilidad de ser declarado justo por el Señor. Es que en la justificación no hay diferentes grados, no hay una escala de posiciones. O eres justificado totalmente o simplemente no lo eres. Y si no eres justificado por Cristo, entonces significa que eres rechazado por Dios para ser aceptados por el Señor. Y para que nuestras peticiones delante de Él sean escuchadas, se debe tener un corazón humilde, lleno de fe y arrepentimiento. No permitan que el orgullo le impida reconocer su necesidad de Dios, su necesidad de Cristo, su necesidad de perdón. No sea que así como el fariseo perdamos esta posibilidad de ser justificado por el Señor al ser orgulloso y creernos mejor que los demás. En cambio, debiéramos hacer nuestra la oración del publicano, porque necesitamos urgentemente y cada día necesitamos la misericordia de Dios para ser perdonados y aceptados.
¿Qué significa ser justificados por fe en Jesucristo? Significa que Dios te declara una persona justa por el hecho de haber reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, y que habiendo reconocido que eres pecador, necesitas ser perdonado, necesitas la misericordia de Dios. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, solamente es posible por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, donde Él cargó las maldades de cada uno de nosotros, indignos pecadores. Cargó con nuestras culpas y pecados, recibiendo Él el castigo por todas nuestras malas acciones. Alcanzamos el favor de Dios únicamente habiéndonos humillado a los pies de Cristo y habiendo reconocido a Jesús como nuestro único y gran Salvador. El hecho de que Dios nos haya declarado justos no lo hemos alcanzado por nuestras obras ni por nuestros méritos humanos, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios que se recibe por fe y con arrepentimiento y no por las obras que hacemos. Y cuando hagamos obras, no nos exaltemos a nosotros mismos como este fariseo, sino que solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. El Señor Jesús le enseñó a sus discípulos ahí en Juan 17:10 y les dice: cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: siervos inútiles somos, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Hermanos amados, dejemos nuestro orgullo de lado y revistámonos con esta humildad que nos exige el Señor. Concluyo con el Salmo 51:7. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios.